El segundo era un complemento obligado del primero, porque por una cuestión de volumen nos quedaron muchos dispositivos afuera. Existe un factor de riesgo, existe un factor que es aceptable, como hablamos siempre del mal menor y el mal mayor. Que el operador es el talón de Aquiles de todos los sistemas. Sí, pero si no le das la herramienta, cuando aquel que está en la calle se enfrenta con una situación... Dentro de las características de los dispositivos menos letales, tienen que tener la posibilidad de graduar su intensidad, su fuerza y que sus efectos sean reversibles. El sistema .68, lo primero era, no, esto de, a mí no me van a dar algo que de juguete, a mí me van a dar esta porquería. Pero siempre las intervenciones están bajo la lupa de los organismos de derechos humanos. Utilizar estrategias en las cuales no se tenga que llegar al uso de armas de fuego. Y la dedicatoria justamente del segundo libro es para aquellos, por eso lo pusimos con mucho corazón, porque vivimos el proceso en el cual en esos 13 años perdimos muchísimos oficiales por no tener las herramientas adecuadas. Los dos más mediáticos terminaron con la dedicatoria del libro, ¿bien? Pero justamente todo empieza a destrabarse cuando ya la sociedad dice basta de perder funcionarios por no tener herramientas que todo el mundo tiene. O sea, ¿por qué no tendríamos nosotros lo mismo? A partir de ahí hay un cambio de paradigma, hay un cambio de mentalidad a nivel gobierno y se comienza a trabajar en la incorporación. Volvemos a repetir, hoy ya no es noticia. El ejemplo que tratamos en el tomo 2, que no existía cuando sacamos el tomo 1, es que, por ejemplo, los sistemas FN 303, que muchos de ustedes conocen, ahora tienen un sensor que identifica la cara. Entonces, si uno está apuntando y la persona se mueve, cuando identifica la cara no puede accionar. Y eso ya lo copó Umarex también, el UM24 que diseñó. Esto se empezó a convertir en Europa en un nuevo estándar. Entonces, ahora tenemos el equilibrio de la habilidad del operador más, por supuesto, estas nuevas herramientas, que todo lo que estamos viendo con inteligencia artificial y tecnología, que en realidad lo está ayudando el operador. Porque uno no, hay una velocidad, o sea, que uno no puede llegar a ver. No tiene forma, y porque en el medio hay gas, porque hay humo, porque hay lluvia. Entonces, esas herramientas están haciendo más efectivas los sistemas que están utilizando, especialmente en Europa son muy exigentes, como sabemos, son terriblemente exigentes en las normas, en lo que se usa y demás. Después son extremadamente duros cuando los aplican, cuando ellos están habilitados son mucho más duros que nosotros, no se dice, pero millones de veces más duros que lo que se hace en Argentina. Hay distintos dispositivos que las fuerzas pueden estudiar y de cierta manera presentar para un estudio serio, un informe técnico, pero dentro de lo que es la graduación del uso de la fuerza vamos a encontrar de menor a mayor siempre los dispositivos, por ejemplo, de proyectiles frangibles son el menor estadio dentro de lo nuevo técnico. Después tenemos lo antiguo que ya sabemos que no funciona porque siempre se usaron y siempre lamentablemente tuvimos más errores que aciertos. Y a partir de ahí comenzamos a subir hasta llegar, inclusive Taser, que es muy controvertido, no está en la escala final de la fuerza, pero sí siempre es como que es dejado de lado. Sin embargo, si juzgamos el resultado final de más de 2,5 millones de posiciones que se han hecho hasta el año pasado, Taser sería el más recomendable y el menos lesivo. El problema está todo lo que tenemos por detrás. Exacto. Nosotros hicimos la incorporación de Taser en 2010, se frenó todo y tardamos 13 años en incorporarlo. Todo ese miedo, todo ese cuco que había, hoy no está. Hoy inclusive ni siquiera es prensa. El primer día toda la prensa andaba atrás del uso de Taser. Hoy hay 3, 4 usos por mes y no se refleja en la prensa porque ya es común. Para nosotros fue tan fuerte verlo en carteles de la ciudad que lo pusimos en el libro, porque cuando nosotros hicimos este libro la cantidad de palos que nos dieron no tiene nombre. Porque como siempre, estamos hablando de sistemas, lo nuevo siempre es resistido y durante mucho tiempo nos pegaron por todos lados poniendo este libro. Y cuando de golpe empezamos a ver que no solo se empezó a aceptar, sino que era buena imagen, pero cuando veo yo el primer cartel, un día voy caminando por la calle así, y veo toda una esquina, una gigantografía iluminada, donde veo que ponen un título que parece de nuestros libros, por todo fue muy impactante. Entendemos que es la forma de naturalizar que esas herramientas
como dijo Mario, llega un momento que dejen de ser noticia. O tienen que dejar de ser noticia. Tienen que dejar de ser noticia que se hace lo que se tiene que hacer. Pero llevó mucho tiempo. Acordate que, por ejemplo, respecto específicamente a lo que es Taser, ¿cuántos años pasamos nosotros cuando llegábamos a que se estaban por comprar institucionalmente y después pasaban a no comprarse porque nos decían que era un elemento de tortura? Y nosotros decíamos, podemos demostrar las millones de formas que no lo podés utilizar para eso, pero nadie lo escuchaba, ya quedaba el estigma. ¿Sí? Muy difícil. Hay funcionarios, vamos a poner un número ficticio, pero el 98% desconoce todo. No tiene formación y nunca tuvo un acercamiento a los dispositivos menos letales. La mayoría va pensando de que es algo obligado. Termina entendiendo a dónde va y termina probando los efectos y convenciéndose en los cursos de capacitación. Por lo tanto, es fundamental que los funcionarios pasen por este tipo de cursos. Justamente acá mi primo y sus camaradas están en la escuela de penitenciaría, donde también es un lugar donde se emplean estos elementos, pero hasta el momento de emplearlo, la mayoría lo desconoce. Entonces se trata de que se conozcan los efectos, se conozca la parte normativa, se conozca el dispositivo en sí, para poder después emplearlo de forma correcta y no tener una implicancia judicial por hacerlo mal. Pero es una realidad, la mayoría va a los cursos de formación solamente porque los mandan, solamente porque a alguien le dicen, tenés que darme 10 nombres para el operador, bueno, vos, y van al curso pensando, me obligaron. Con el tiempo se terminan metiendo en la materia y sobre todo si disponen de bibliografía en su idioma que puedan explorar o acrecentar el conocimiento. Eso es la intención y el norte de volcar este tipo de bibliografía actualizada, con nuestra experiencia, inclusive en los dos libros contamos muchos sinsabores que hemos tenido como instructores y como operadores. Tenemos el caso en Córdoba, por ejemplo, un caso muy puntual que podemos dar, y cómo se empiezan a utilizar los sistemas menos letales, el punto 68, inmediatamente bajan toda la tasa, digamos, tenía una situación muy extrema en ese momento Córdoba, en la cual tuvieron varios policías procesados, porque la única herramienta que tenían, por supuesto, era su arma de fuego. Y también había situaciones que escalaban porque no había ninguna herramienta intermedia. Claro, hay un hueco en el medio. Había un hueco. Exacto, es lo que vos decías. Cuando se logra equilibrar ese hueco con la herramienta, inmediatamente baja el índice. Primero, no hay más lesiones de esos policías. Aparece una herramienta que disuade, porque finalmente permite que... Y no es letal. No es letal. Ven que no hay consecuencias posteriores graves, porque sabemos que el efecto del OC es algo que dura un rato y se termina, pero se logra finalmente detener a los agresores, empieza a ser una estadística, empieza a ser positiva. Entonces ahí la gente empieza a hacerse amiga del color naranja, que es el que identifica oficialmente a los menos letales, por eso al título lo pusimos de ese color, y empieza a entender que en realidad, el gris ese hay que llenarlo, porque como decía Mario, porque después tenés estudios, cosas que nosotros hemos visto hace 20 años y que tardaron 10, 15 años en implementar. Venimos muy lentos, venimos muy atrás. Entonces hoy vos preguntabas, hoy se utilizan los sistemas menos letales en algunos ámbitos que ni se nombran. En la intervención que hubo en México, que hizo Estados Unidos para capturar al Mencho, se utilizaron sistemas menos letales. En la intervención que se hizo también en Venezuela, se utilizaron sistemas menos letales. Pero no se menciona. Entonces, son de una generación distinta, muy modernos, pero siguen siendo menos letales. Eso está pasando en Brasil. Incorporó miles de taser que fueron a la calle y bajó drásticamente el uso de armas de fuego, que era un problema endémico porque el funcionario que estaba procesado por un homicidio dejaba de cobrar un montón de suplementos que básicamente lo dejaban en la miseria. Entonces, inclusive la herramienta no solo protege la vida del funcionario, de los terceros involucrados, sino de la propia víctima. Ya no hay que usar fuerza letal, tenemos algo intermedio. Y lo que comentaba Guillermo es clave. En un momento enseñábamos lo que era el uso gradual de la fuerza sin elementos. Coloquialmente nos reíamos y decíamos, pasamos de la cachetada al tiro sin escala. Y sí, porque en el medio no había nada. A mí me tocó también, para entender de que hay varios actores, y hablamos mucho en el segundo libro de hacer partícipe de los protocolos a las instituciones judiciales, sobre todo. Me pasó en una situación pedir autorización para usar el taser porque lo teníamos en la unidad
en una reducción de una persona psiquiátrica, y la fiscal dijo textual, tiene dos formas de salir, o se entrega y sale caminando esposado, o sale en una bolsa negra. No necesito decirle cómo terminó la situación. Se terminó matando una persona a la cual podríamos haber salvado, y que no era un delincuente, era un paciente psiquiátrico que el Estado tenía la obligación de proteger, y el Estado estaba representado por esa fiscal que dijo no voy a usar elementos de tortura. O sea, los sesgos que tenían llevó a la muerte. Pero como no se pagan esos errores, todo sigue girando. También es importante, nos pasó cuando usamos la primera vez .68 en la consulta, nombrar, disparamos con un sistema .68, proyectil frangible, bueno, que vaya a balística al lugar. No, lo que pasa que no hay nada para peritar. Pero no me dijo que dispararon, sí. Bueno, que vaya a balística al lugar. Esperamos 3 horas, viene el balístico y bueno, ¿qué vamos a...? Nada, pues no le disparamos a nadie, tiramos tiro indirecto, saturamos la zona con el disuasivo orgánico y los proyectiles, no, se rompen todo. ¿Y dónde quedó el impacto en la pared? No deja nada. Si después tira a una persona y no le hace nada, ¿qué le va a hacer a la pared? Y se agarraban la cabeza porque nunca lo habían visto. Todo eso va cambiando. Con el tiempo comienzan a entrar en el circuito técnico y empiezan a entender de qué se trata. Entonces, a veces se justifica dentro de un marco normativo y de la documentación, que dice, no, la institución le está dando el uso progresivo de la fuerza a todos los efectivos. Sí, pero si no le das la herramienta, cuando aquel que está en la calle se enfrenta con una situación, o dentro de un recinto penitenciario o cualquier otro ámbito, no tiene esa herramienta. Y de lo que preguntabas de qué pasó, digamos, si la aceptaban o no, cuando empezamos a implementar, por ejemplo, sistema .68, lo primero era, no, esto a mí no me van a dar algo que de juguete, a mí no me van a dar esta porquería. Una carabina de paintball. Claro, no me vas a dar algo de paintball, hasta que empezaron a ver los resultados procesales, o sea, que no terminaba siendo procesado alguien por un acto, sino que, por ejemplo, una carabina o una lanzadora de .68, dentro de lo que es el marco de la ley de armas, no es un arma de fuego. Está exceptuada de todo registro porque es impulsada por CO2 o por aire comprimido. Entonces, eso ya no es algo que va a parar al Código Penal de la misma manera que es si utiliza un arma de fuego. Entonces, las consecuencias de los procesos legales son totalmente diferentes. Todo eso ya también tratamos de plasmarlo en los libros, porque al haber un montón de desinformación pasaba esto de a mí no me vas a dar algo de juguete, no me vas a convertir en un tilapio con algo de paintball, pero con el tiempo empezaron a entender que, pará, estoy preservando un montón de actos y además ahora estoy comprando tiempo, estoy comprando distancia y además no estoy siendo pasado, como preguntábamos antes, inmediatamente a disponibilidad por nada. Sí, ha pasado que en los últimos tiempos, desde que salió el manual número 1, hemos asesorado a muchísima gente, muchísimas, vamos a poner un número, a 20 instituciones, tanto de los países limítrofes como de nuestro país. De esas fueron 3 o 4 las que realmente terminaron incorporando elementos y aprovecharon eso que volcamos como asesoría para poder hacer sus protocolos y poder trabajar a nivel institucional la compra de estos elementos. O sea que seguimos todavía muy en pañales con respecto a esto, pero hay una tendencia, hay un cambio a querer profesionalizar a la fuerza, incorporarla. Hay un nicho bastante que está creciendo mucho, que son las policías municipales. Dado que carecen de arma de fuego, la mayoría se vuelca a este tipo de elementos. Así que Vicente López, sí, San Isidro, Escobar, San Miguel, ya son muchos los que hoy están tratando de darle herramientas también a su personal para estar, digamos, un poco más protegido en muchas situaciones. Las situaciones que incluyen armas de fuego son las mínimas, pero todas las otras no hay con qué cubrirlas si no tenemos dispositivos de tortura. Y respecto a lo que preguntaba Juan, en la parte sanitaria, a diferencia de otros países, acá no tienen la posibilidad de dar la asistencia en forma directa a los operadores, sino que tienen que llamar al SAME o al servicio de emergencia que corresponde. O sea, acá hay protocolos, hay cuestiones legales que son distintas a otros países donde el primer interventor está obligado a dar los primeros auxilios cuando utiliza cualquiera de estos sistemas. Nuestro país es totalmente diferente. Se usa y acá viene el SAME. Tienen que llamar y tienen que pedir esa asistencia. No es una cuestión que pueda decidir en forma particular, salvo que haya un riesgo de vida, ¿no? Y que obviamente pueda incurrir en lo que es un abandono de personas. Pero por eso es muy fino, y nosotros hablamos mucho, y como decía Mario, en el segundo tomo
le dedicamos toda la primera parte, hablamos de historia, contamos cómo se origina esto y hablamos desde el registro más antiguo que hay en la civilización sumeria hasta la fecha, para explicar que esto no es de ahora, no es algo novedoso y no es algo que lleva los últimos años. Inmediatamente después tratamos todo lo que son lo que es normativa internacional, no solamente en la República Argentina, y cuáles son, cómo lo trató cada lugar del mundo, de qué manera, cómo le dio peso a todo esto, y sigue habiendo falencias en todo el mundo también, o sea, no es solamente en la República Argentina, o sea, sigue habiendo huecos en los cuales en teoría esto es enorme, pero si te acordás, un año atrás en los Estados Unidos hubo desbandes, por todos lados hubo problemas enormes de manifestaciones, donde hubo abuso de muchos de estos sistemas por falta también de conocimiento, de práctica, y porque la parte normativa todavía está en gris en muchos lugares del mundo. Pero hay una mirada que está cambiando esa cosa cultural y parte de fuerza. Sí, en algunos lugares, por ejemplo en Argentina, y en ese caso, nuestro primer tomo tuvo una influencia enorme. La provincia de Córdoba tiene la implementación más grande de Latinoamérica en calibre .68 y sumamente exitosa, o sea, logró incorporar 21.000 sistemas, entrenando a toda su fuerza, de la cual fui partícipe, como dirigí la instrucción de lo que fue la formación de aquellos que iban a replicar el modelo en la fuerza, y en su momento todos tenían miedo porque nadie se animaba a hacer algo tan grande. Bueno, alguien se jugó, lo hizo, y eso hizo que se animaran también muchos municipios. Y eso es lo que suele pasar. Está el conocimiento, está la herramienta, pero hay un miedo enorme. Lo cual es una contradicción, porque vos decís, querés salvar vidas, querés brindar la herramienta, pero las instituciones son las primeras en las que dicen, no, mejor no lo uses. O ante un uso negligente, o algo que haya salido mal, no, retirémosle todo el material. Guarden todo. Y que no lo utilicen. Vos has visto muchas de estas cosas, ¿vale? Sí. En el primer tomo tratamos mucho sobre lo que son justamente proyectiles frangibles. La incorporación de los primeros dispositivos de proyectiles frangibles fue en 2010, con los primeros usos exitosos, genial. No volvió a replicarse ninguna fuerza hasta el momento en que Guillermo interviene en la capacitación de Virna con los instructores y operadores en Córdoba. O sea que pasó una década para volver a incorporar, más de una década, para incorporar elementos de este tipo, cuando que la tecnología está disponible hace 30 años. Hay una evolución de la tecnología para hacerla más amigable con el operador, sin ninguna duda, pero las instituciones tienen que tener el personal técnico formado que pueda pedirle a los distintos fabricantes modelos para estudiar y a partir de ahí elaborar informes. Si no hay informes completos, si no hay informes serios, la fuerza no va a tomar la iniciativa nunca. Entonces animamos justamente a eso en los dos tomos. En el libro tratamos el tema de reducción de dementes, y justamente hay personas que no tienen la capacidad de decidir correctamente ni discernir lo que están haciendo. ¿Y para qué les sirve en ese caso que la única herramienta que tenga el primer interrogador es un arma de fuego? A una persona que está tratando de tomar su propia vida. No sirve un arma de fuego. Ahora, con cualquier sistema que estamos nombrando eso, ya sea un taser, sea un sistema .68, sea un no sé, o un montón de estas herramientas que tenemos, por supuesto que vamos a tirarle con algo, porque es lo que corresponde, pero va a dejar de ver, se va a distraer, lo vamos a poder retener, no va a tomar su propia vida, y después que se haga cargo, justamente la justicia va a decidir. Correcto, a ellos son los que deciden cuál es el camino que sigue la persona. Exacto, pero no compromete la legalidad del acto del personal policial en este caso, que si no se ve inmediatamente comprometido porque tiene su presencia un arma de fuego. El arma de fuego sirve para otras cosas. Pero también se profundizó la parte legal, la parte normativa y la historia de lo que es cómo trata la sociedad justamente a los comportamientos desviados, cómo trata la sociedad desde la historia a todo lo que se produce como alteración del orden público en distintos países del mundo. Entonces reflejamos un poco la parte histórica, pero terminamos completando los dispositivos que en el primero se nombraron muy por arriba, y la parte normativa también tuvo un complemento, un giro bastante importante para poder tener todo en los dos manuales, tener todo lo que se necesita para justificar un protocolo, una guía de actuación, y más que nada abocado a la instrucción. La enorme mayoría de los que trabajan dentro de los centros penitenciarios no tienen armas de fuego justamente. Entonces, sus técnicas, sus tácticas y su diaria requiere poner el cuerpo y requiere utilizar estrategias en las cuales no se tenga que llegar al uso de armas de fuego, ¿no? Porque obviamente en ciertos ámbitos meter un arma de fuego
es más un problema que una solución. Entonces, cuando hemos entrenado, hemos tenido la posibilidad de implementar sistemas de este tipo de armamentos dentro de lo que es todo lo que son los instructores y la experiencia que tienen ellos. Inmediatamente toman la herramienta, la adaptan y la llevan a lo que es el terreno prácticamente de forma inmediata, porque saben dónde la pueden utilizar y cómo, y no es necesario, o sea, más allá de lo que es el entrenamiento específico de cómo funciona, cuál es la técnica, de qué manera podés optimizar, ellos ya están viendo de qué manera lo van a usar dentro de 5 minutos, lo aplican y funciona. Y otra vez, volvemos a cuidar a todos los que están involucrados en una situación que generalmente no es deseada. Y eso es lo más difícil, eso es lo que más trabajo lleva hoy. Las herramientas están, sobran. Lo que hemos demostrado con estos libros es que sobran herramientas y el abanico de posibilidades es increíblemente vasto, desde cosas muy caras, muy baratas, muy locales, muy internacionales, y que es absolutamente ahora dependiente de decisión de brindar la herramienta, capacitar e implementarlo. Nada más, pero no hay excusa de que no se sabe, o que no hay información, o que no hay una herramienta que lo pueda suplir. Y eso es lo que nosotros tratamos de alguna manera, decidimos también, con el éxito del primer libro, sacar el segundo, actualizar, y por eso subimos mucho la vara en lo que es el marco normativo internacional, en lo que es la legalidad a nivel mundial. Y como dijo Mario, algo que decidimos que existiera y que se viera en el libro es qué cosas salieron mal. Pusimos mucho de todo lo que salió mal, de todo lo que hay que aprender, de que fracasó o que generó más problemas que soluciones, porque eso es gran parte del aprendizaje. No es poner todo como si fuera color de rosa, sino decir, bueno, pasó todo esto, existe un factor de riesgo, existe un factor que es aceptable, como hablamos siempre del mal menor y el mal mayor, y se tiene que poner sobre la mesa y hacerlo seriamente y subirse a números, a estadísticas, a información. De hecho, Mario hizo un trabajo muy largo, que es toda la última parte del libro, donde es estadística muy dura y muy clara, que tampoco normalmente se encuentra. Si ustedes van a internet, no la van a encontrar. Entonces, eso también es parte de poner información dura sobre la mesa y sobre eso poder hablar, no sobre biribiri o sobre los fantasmas de que esto es la tortura y gansadas que hoy en día no tienen ningún tipo de sustento. También el ámbito penitenciario es un ámbito muy controlado y está bien que así sea, pero siempre las intervenciones están bajo la lupa de los organismos de derechos humanos. Por tanto, es un terreno muy escabroso para transitar con estos dispositivos y con cualquier tipo de uso de la fuerza. Está bien que así sea y por eso se tienen que adecuar normas, procedimientos, entrenamiento, capacitación para justamente que el agente penitenciario no tenga problemas judiciales después de su actuar. Pero todos estos dispositivos, muchos de ellos ya están en uso, tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, y se adaptan perfectamente al trabajo penitenciario.